que hacer, mi querido Mario, para poder salvar aquí. ¿Cómo está usted? Siempre habrá un colocolino para suplantarlo. Bien, Checho, muchas gracias y perdona, apenas me llamó el presidente a las 2 avisé para allá, pero tú comprenderás que no podía no venir a la reunión con el presidente. Los anuncios han sido súper importantes, así que te pido las disculpas del caso y ahí a la guaita cuando me quieras invitar. Sí, bueno, afortunadamente tenemos buenos amigos y llamamos a Pepe y Pepe Out, que está aquí con el estudio con nosotros. Rápidamente, grande, Mario, Pepe. Tenemos poco tiempo, ya vamos a tener tiempo de conversar largo. ¿Qué fue esta reunión? ¿Qué les pidió el presidente? ¿Está de acuerdo con la solución, la salida económica y política que da el presidente para esta situación que era insostenible? Sí, estoy de acuerdo con la solución que da el presidente. Yo he reiterado una y otra vez, está grabado, las ayudas del gobierno son ayudas importantes, son miles de millones de dólares, pero también había que constatar que había un sector de la clase media a la que no le está llegando, lamentablemente, y por lo tanto a esa gente de clase media estábamos recurriendo a lo que uno no quisiera, que es el fondo de pensiones. Por eso, lo primero, había que establecer un proyecto que fuera de gobierno, que es lo que le planteamos al gobierno muchas veces, para que fuera constitucional. En segundo lugar, establecer mecanismos para recuperar el dinero, para que la gente no tenga daño en su futura pensión. Nosotros planteamos en el Congreso una fórmula que era que se cotizara 11 puntos en vez de 10 del bruto. El presidente ha anunciado algo que va mucho más allá, que es que con cargo al empleador se aumenta un punto de la cotización y el Estado va a poner un punto adicional. O sea, hay una solución mucho más contundente, más completa de la que habíamos planteado. A las personas que no tienen fondos, que no le queda plata, el gobierno va a depositarle, el fisco va a depositarle en su cuenta de capitalización individual 200.000 pesos que pueden retirar de inmediato si quieren retirarlo. Además de eso, bueno, hay una serie de otros anuncios para no entenderme más en él, pero creo que es bastante completo. Uno puede discutir si para allá o para acá. Yo creo que lo importante hoy día es llegar a acuerdos rápido. La gente nos está pidiendo a gritos que nos pongamos de acuerdo. Tú estás sentado ahí con un hombre de consensos, de acuerdos, al que yo aprecio y admiro mucho, como es Pepe Out, ex vicepresidente de la Cámara en su minuto, y que da cátedra de esto. Yo creo que lo que tenemos que hacer es esto, ponernos de acuerdo, dejar de pelear entre los políticos y llegar rápido con soluciones para la gente. El presidente además anunció otra cosa muy importante, que va a haber anuncios, que va a haber esta semana algunos anuncios para las pymes que están muy complicadas. La gastronomía, el comercio, el turismo, están desesperados y el gobierno va a hacer anuncios adicionales a los que ya había hecho. Te va a hacer una pregunta justamente Pepe Out, que está aquí con nosotros en el estudio. Mario, son dos preguntas. Primero, si tú crees acaso que la proposición no llega tarde, porque es muy probable que los parlamentarios opositores prefieran esperar a ver lo que pasa con el proyecto de ley ya aprobado por más de 2/3, tanto en la Cámara como en el Senado, antes siquiera de tramitar esto. Y la segunda es si te parece razonable que el Estado le ponga un 1% a alguien que gana 2,5 millones, es decir, un 1% son 25.000 pesos, y a alguien que gana 300.000 pesos le ponga solo 3.000 pesos. Es decir, con plata fiscal se le está dando más al que tiene más que al que tiene menos. O sea, lo primero, yo espero que los parlamentarios, esto va a tener plazos de discusión, me imagino que bastante breve, por lo tanto va a haber que votarlo luego. Y yo espero que esto se apruebe de todas maneras, no veo razón para no aprobarlo. En segundo lugar, la fórmula de reposición es similar a lo que está contemplado en la reforma previsional, que ya está en el Congreso, por lo tanto, es por supuesto conversable, discutible. Es lo mismo que yo he planteado. Yo creo que el 6% del aporte que va a hacer el empleador debería ir íntegro a la cuenta de capitalización individual. Sobre todo cuando se trata de trabajadores que ganan 1,5 millones o 800.000 pesos. ¿Cómo le voy a pedir solidaridad? He dicho muchas veces, aquel que gana 800.000 pesos, 1 millón. Uno podría plantear que haga solidaridad el que gana 2,5, que es el tope, que es la renta que tú estás planteando. Es parte de la discusión que vamos a tener en el Congreso y por supuesto tiene sentido lo que planteas y lo conversaremos no sé si en el Senado o en la Cámara. Se va a decidir ahora por qué vía entra. Mario, ¿por qué se restó Evópoli a esta reunión? ¿Dio alguna razón? Hay un comunicado de Evópoli que no he podido leer todavía, ha dicho que no está de acuerdo con esto. Es legítimo, Evópoli tiene una posición distinta.
Y yo respeto ese punto de vista. Yo espero que no estemos con descalificaciones de que si esto es populista, no es populista, etcétera, y discutamos la parte de fondo, la parte técnica. Pero se restó con un comunicado y yo la verdad es que encuentro que es legítimo. Prefiero no hacer un juicio negativo de eso. Ahora, desde el punto de vista político, Mario, tú fuiste presidente de uno de los principales partidos políticos también de Chile, como Renovación Nacional. ¿En qué queda el presidente? Porque la verdad, cualquiera fuese la solución, si no hubiera aprobado este tercer retiro de la forma que lo hizo, quedaba mal. Y si lo aprueba, también va a quedar mal, porque de alguna forma es una vuelta a carnero y una vuelta a carnero al último minuto. Entonces, políticamente, ¿cómo ves que queda el gobierno después de esta solución? Yo creo que uno tiene que tener flexibilidad, la gente está pidiendo ayudas y no podemos quedarnos en si voy a quedar mal, bien o regular, y eso es lo que ha hecho el presidente, yo lo valoro bastante. Lo segundo, Chile Vamos en general, salvo los 10%, ha sido extraordinariamente disciplinado. Yo cuando fui diputado, que estuve 2 años, no presenté jamás, no firmé jamás un proyecto inconstitucional. Nunca patrociné un proyecto, por eso también le pedí muchas veces al gobierno que este proyecto se corrigiera ese aspecto con un proyecto propio o patrocinando el que estaba. El presidente ha reconocido que había que ir en ayuda más profunda de algún sector. Lo mismo que este lunes también, Checho. Se había discutido mucho si focalizar o no. Somos muchos los que creemos que no es el momento de focalizar. En época normal, yo entiendo que haya que focalizar, eso es razonable. En época de crisis, lo ha señalado el primer ministro italiano, que fue presidente del Banco Central de Europa. No es el momento de estar focalizando. El gobierno este lunes también señaló lo mismo. Vamos a hacer ayudas universales y se terminó, por ejemplo, con los requisitos de haber estado determinada cantidad en días de cuarentena y otras cosas más. Por supuesto, el gobierno tiene que ir evolucionando sus propuestas en función de cómo van siendo recibidas y sobre todo a qué personas le están llegando o no. Y eso se valora muchísimo. Mario Desbordes está conversando con nosotros desde La Moneda. ¿Tú crees que con esta solución que hace el presidente de la República se dejaría de lado la acusación constitucional hacia su persona? Mira, con o sin el anuncio del gobierno, yo creo que la acusación no tiene ningún sentido, que es una irresponsabilidad en momentos de crisis. El presidente se le podrá criticar que no haya aprobado el proyecto, que no lo haya validado en su minuto, patrocinándolo, pero no hay ninguna duda de que no está actuando fuera de la Constitución. O sea, yo me parece que es una tremenda irresponsabilidad. Cuando se plantea que la causal es que tiene un deber constitucional de ir en ayuda a las familias, uno podrá discutir si las ayudas han sido ágiles, rápidas, profundas, oportunas, pero nadie puede discutir que el gobierno no ha hecho paquetes de ayuda contundentes. Entonces, la acusación no tiene ningún sustento, es una tremenda irresponsabilidad en estos momentos y creo que no tiene ningún futuro ni en la Cámara y mucho menos en el Senado, donde requiere un quórum más alto. Te voy a hacer una pregunta un poco más personal, digamos. ¿Cómo viste al presidente en la reunión? ¿Cómo está viviendo él este momento tan crítico? Yo lo vi bien, el presidente estaba bastante conforme con la fórmula, reconoce que en principio no estaba de acuerdo con avanzar un proyecto de esto, pero también que la mayoría de los parlamentarios de su coalición le han estado planteando esto. Al menos 3 de los candidatos presidenciales de su coalición, 3 de 5, le hemos planteado lo mismo, Evelyn Matei, Joaquín Lavín y yo, y por lo tanto dice, bueno, hay que escuchar también, y eso se valora y se agradece bastante. Lo noté bien, está claro respecto a lo que está pasando, hemos hablado esta semana varias veces, esto ha ido evolucionando desde el miércoles pasado hoy día hasta concluir hoy día con este anuncio, y yo noto el presidente bien, claro, obviamente muy consciente de lo complejo que estamos enfrentando por delante, como es por un lado la pandemia y por otro lado la crisis económica. Por último, te quiero hacer la misma pregunta que le hice a Pepe Out. ¿Es el momento más crítico desde la vuelta a la democracia que ha vivido un presidente, el momento que se está viviendo hoy día en Chile? No, yo creo que no. Yo creo que el momento más crítico lo vivimos el 12 de noviembre del año 2019 por lejos. Primero por la violencia que había, que es condenable, de grupos anarquistas, de delincuentes que intentaron incendiarlo todo y que espero sean condenados con el máximo rigor que permite la ley, y lo he dicho siempre. Pero lo otro es por los cientos de miles de personas que había en las calles de manera pacífica. Esa situación pone en jaque cualquier gobierno en cualquier país del mundo. Cuando el 30% de la gente de un país está en la calle un día específico o está caceroleando,
Por supuesto que es una situación compleja y por lo tanto yo creo que el momento más complejo fue el 12 de noviembre y el presidente hizo lo que hace un jefe de Estado, un estadista. En este caso, yo lo he dicho del día 1, que pudiendo haber decretado estado de emergencia, pudiendo haber sacado a los militares a la calle, el presidente optó por convocar, por llamar a las fuerzas políticas a ponerse de acuerdo. Me tocó participar en ese acuerdo, lo mismo a Pepe, que también le tocó un rol, y por lo tanto creo que ese fue el momento más complejo por lejos. Lo otro que para él ha sido duro y difícil es la cantidad de muertos, la cantidad de personas contagiadas en la pandemia. Yo sé que lo afecta personalmente. Conversamos recién de la llegada de las nuevas vacunas, de lo que se está haciendo ahí. Eso le duele mucho. Pero el momento más crítico desde el punto de vista de gobierno mismo, yo creo que fue el 12 de noviembre del 2019. Mario Desbordes, muchas gracias por este contacto, está en deuda con nosotros. Pregúntale por las elecciones. Sí. Comentaron el tema. Sí, Mario, si sigue este nivel de pandemia, este nivel de contagio, ¿se ha estado conversando de una próxima postergación, si las cifras son tan malas como cuando se postergó la vez anterior? Yo no me atrevería a hablar de tendencia para no generar relajamiento, ¿cierto?, en la gente, pero es evidente que del pic de 9.000 ahora estamos con números muy distintos, y si esto se mantiene, si los chilenos nos cuidamos todos, deberíamos llegar, y lo dijo el presidente en su discurso, en condiciones de hacer la elección municipal, la elección de gobernador regional y la elección de constituyente que está programada para la quincena de mayo. ¿Cuál sería el deadline? ¿Cuál sería el punto de quiebre? ¿Se hacen o no se hacen? Aquí hay un monitoreo constante. Yo fui de los que planteó en enero que no se podía hacer la elección en abril porque los contagios iban a ir en aumento. Y eso lo vimos en Europa, no había que ser especialista en eso, pero también hablé con varios especialistas. Ahora creo que sin hablar de un quiebre, ¿no es cierto?, porque hay que tener cuidado con lo que uno dice. Es evidente que los números han ido mejorando paulatinamente y pareciera que esto va a seguir así. Así que yo creo que el monitoreo diario hoy día indica que la elección no corre peligro. Bueno, muchas gracias, Mario Desbordes. Gracias, Ignacia, también por este despacho de La Moneda. Estamos en deuda, así que en cualquier momento lo tendremos acá en vivo y en directo para conversar todos los temas que no pudimos conversar. Gracias, Mario. Chao, Mario.